Bueno, gracias a todos por estar en la sesión, y la idea de hoy es compartir los datos del basal y del primer mes de intervención, que fue el mes de marzo. Estamos analizando también, o empezaremos a analizar los datos de abril y mayo, que son los que continúan en intervención. Y bueno, como les decía, los que ha mencionado Inés, la idea es que tengamos algunas sesiones más para compartir la experiencia de los centros que están participando. El tiempo de seguimiento de la colaborativa todavía no está definido. Probablemente hagamos una reunión presencial en julio, invitando a Sandra a que charle con ustedes temas de tratamiento, que fue una de las cosas que ustedes pidieron. Y el punto de finalización del seguimiento lo veremos al momento de analizar los datos de abril y mayo, y después probablemente de la reunión presencial. Bueno, les cuento qué ha pasado en estos dos periodos. El primer periodo, ustedes ya habían visto los datos. En enero hubo un total de 1.173 pacientes, en marzo similar. Hay algunos pacientes que no están contados en este grupo, que son aquellos pacientes que tienen menos de 18 años, son muy poquitos, en general en ambos grupos han sido menos de 20 pacientes, pero el total de pacientes siempre ha superado los 1.000 entre todas las instituciones. Los días pacientes internados en enero fueron 5.739 de aquellos que tenían más de 48 horas de internación, y en marzo 6.677. Esto quiere decir que marzo ha sido un mes con un poco más de intensidad en las instituciones, y con una tasa de ocupación un poco más alta. El porcentaje de varones en el mes de enero fue de 54, el porcentaje de varones en el mes de marzo fue de 62, y las edades fueron un poco más bajas en el mes de marzo. En enero era una mediana de 70 y en marzo de 63. ¿Qué ha pasado con los tipos de enfermedades por los cuales estaban internados los pacientes? El azul oscuro es el mes de marzo, el lila es el mes de enero. Como ustedes ven, el mes de marzo, como suena lógico por temas estacionales, por vacaciones, fue un mes en donde hubo más pacientes quirúrgicos. Los pacientes quirúrgicos en general son más programados, entonces el porcentaje de pacientes quirúrgicos en enero y febrero suele bajar. Los pacientes críticos son erráticos, salvo por la situación estacional que puedan llegar a tener julio y agosto por temas respiratorios. El resto del año son absolutamente impredecibles, y los clínicos estuvieron muy parecidos, y los otros diagnósticos fueron muy mezclados, y en esto Inés creo que habló con ustedes la vez pasada sobre el tema de la clasificación del diagnóstico de los pacientes. Es importante que haya algún consenso de qué tipo de paciente es el paciente, porque a veces recibimos algunos diagnósticos que no nos dejan saber si es realmente un paciente clínico o quirúrgico. El mismo problema, porque el problema no es el ser. Bien, les pido por favor que apaguen el micrófono en los centros, así no hay sonidos atrás, y después les abrimos el micrófono cuando quieran compartir. La tasa de úlceras por presión al ingreso en el mes de marzo fue un poco más baja que en el mes de enero, que tuvieron el 4% en marzo y el 7% en enero. Esto no tiene mucho que ver con la población, tal vez con la que estuvieron trabajando, salvo que aquellos pacientes quirúrgicos que ustedes ven hayan tenido algún predominio de menor estadía, y eso haya hecho que la tasa de úlcera por presión, es decir, al ser pacientes programados, no hayan venido derivados de otras instituciones. No tiene mucha otra explicación. Pero lo que les importa a ustedes es lo que pasó con los pacientes internados durante los cuidados que ustedes le prestan a los pacientes, y en este punto lo que vimos es que pacientes que adquirieron lesiones en porcentaje, en enero fue el 6% y en marzo fue el 4%. Pacientes o lesiones adquiridas por cada 1.010 pacientes fueron 9 por 1.000 en enero, 7 por 1.000 en marzo.
y las lesiones que evolucionaron a grado 3 y 4, en donde esto demuestra que los cuidados mejoraron, porque lo que ustedes logran con los pacientes es que a pesar de que tengan lesiones, no lleguen a tener lesiones de las que se consideran eventos que nunca deben suceder en un paciente internado, como son las lesiones grado 3 y grado 4, o categoría 3 o 4. Esas en enero llegaron a ser del 6% y en marzo llegaron a ser del 2%. Uno cuando ve estos datos en periodos tan cortos, sobre todo cuando hay una medición de un mes versus otro, puede pensar que esto tiene que ver con el azar, puedes pensar que tiene que ver con la mezcla de pacientes, con lo que se llama case mix, que es la mezcla de casos de pacientes, tal vez pacientes que tienen un poco menos de riesgo, tal vez pacientes que tienen menor estadía en general. Todo esto puede influir dentro de estos números. Pero por algo estamos midiendo no solamente indicadores de resultados, sino indicadores de proceso. Los indicadores de proceso son los que ustedes nos envían, en donde ponen la cantidad de días en los que los pacientes recibieron los cuidados adecuados de cuidados de la piel, reposicionamiento y nutrición. Si se acuerdan, en la sesión donde presentamos los resultados de enero, llegaban aproximadamente a un 70% en reposicionamiento y en cuidados de la piel, tal vez un poquito más, y en lo que era nutrición estaban por debajo del 40%. Así que ahora cuando vean los resultados, se van a dar cuenta de que, si bien cuando uno mira resultados que han mejorado, se puede hacer 3 preguntas. Esto se debe a mejorar, a decir, a que ustedes están haciendo mejor el cuidado del paciente, se debe al azar, porque los pacientes que nos tocaron un periodo y otro son diferentes, o se debe a que el registro no es el correcto y estamos recibiendo información equivocada. Cuando vemos los indicadores de proceso, vemos que en enero y en marzo, entre enero y marzo, los indicadores mejoraron. Esto quiere decir que solamente en el tema de cuidados de la piel hubo casi un 14% de mejora en los cuidados en algo que era un cuidado para ustedes ya estandarizado y casi naturalizado, lo que significa que en algo que tal vez no tenían tanta oportunidad de mejora, mejoraron mucho. En lo que tenía que ver con el reposicionamiento, lo mismo, mejoraron un 19%. Ustedes sabrán que desde el punto de vista estadístico los números no son netos, es decir, no son redonditos. Uno no puede decir que es un 19% neto, sino que tal vez hay un intervalo de confianza entre un punto y otro que no hemos calculado todavía, pero sí que existe una tendencia a subir. Y estos 2 puntos de ascenso, que son 2 cuidados que ustedes ya tenían en valores bastante altos, están más relacionados con que los valores de descenso de la tasa de úlceras por presión estén determinados por mejoras en el cuidado de los pacientes. Lo que mejoró significativamente fue el tema nutricional. El tema nutricional, fíjense que llegó a casi duplicarse. Y esto tiene también que ver con que la oportunidad de mejora del tema nutricional era muchísimo más grande. Cuando uno tiene un evento o una actividad que no se cumple, y de la cual parte de un 30% de cumplimiento, la probabilidad de que eso mejore de un periodo al otro es muchísimo más alta que si uno parte de un cumplimiento de un 70, un 80, un 90%. ¿Por qué? Porque en realidad ustedes parten de una actividad o partían de una actividad que no consideraban tal vez ni siquiera dentro de sus procesos habituales y lo incorporaron a la tarea habitual, por lo cual lo llevaron casi a un valor de cumplimiento similar al que tenían en el cumplimiento de reposicionamiento y cuidado de la piel basal, es decir, de que era el de enero. El próximo escalón sería lograr que ese nivel de cumplimiento de nutrición alcance los valores de cumplimiento actuales del reposicionamiento y del cuidado de la piel. Entonces, para tratar de sintetizar un poco, les decía que estos valores de descenso de los eventos se pueden interpretar de esas 3 formas. Datos que no son correctos, o sea que están registrados en forma incorrecta, mejora del proceso o cambios debidos al azar, al mix de pacientes. Si uno mira los indicadores de proceso que ustedes enviaron,
y confirma o considera que los que ustedes enviaron son indicadores de proceso que hay que creer, coinciden con la mejora. Es decir, que el descenso de los eventos o la prevención de los eventos se dio porque mejoraron los procesos. Y en este punto tienen que mirar lo que han hecho, porque lo que uno suele buscar son los resultados, que son las úlceras por presión, y, por supuesto, cuando uno mira resultados, las personas empiezan a decir que esos resultados pueden tener que ver con muchas cosas y no solamente con que ustedes hayan mejorado. Pero por eso se miden los procesos. Para sintetizar, ustedes han hecho un excelente trabajo, han enviado los datos con algún retraso, con alguna necesidad de ajuste, pero los han enviado, eso es muy importante. Los que han ganado significativamente son los pacientes, porque tienen menos eventos durante la internación, y además aquellos que tenían eventos o que los tuvieron, también tuvieron menos progresión a eventos que les pueden causar la muerte, como son las úlceras de grado 3 y 4. Esta es la presentación de los datos, y a partir de acá querríamos que ustedes nos cuenten un poco qué les parecen estos datos, qué sienten cuando ven estos datos, y qué creen que podrían hacer mejor para llevar a los valores de cumplimiento todavía un poquito más altos. Gracias. Como siempre, el que quiera hacer algún comentario o pregunta puede escribirnos por el chat o levantar la mano y habilitar su micrófono. Bueno, mientras que esperamos que alguno se anime, también quería felicitarlos como Vivi, porque la verdad es que se nota que se han comprometido en este proyecto y lo están llevando adelante. Así que bueno, felicitaciones, y bueno, y a veces arrancar también hace que uno afloje un poco, así que los animo a no confiarse y a seguir esforzándose, porque bueno, vamos por más. Acá Griselda escribe en el chat: Mater implementó los 3 cuidados a partir de mayo, ok. Después Graciela pone: son alentadores los resultados, ya que hubo un gran esfuerzo en los colegas para la prevención, genial. Griselda vuelve a escribir: todavía no saqué el porcentaje de mejoras, pero son positivas a primera vista, nos ayudó para crear el comité de heridas que no teníamos. Excelente. Eso es algo muy bueno, realmente tener a partir de una iniciativa puntual, como es el mejorar un cuidado del paciente, la creación de un grupo interdisciplinario de trabajo, es una excelente noticia. Adelante, Militza, abrí tu micrófono nomás, no, lo puedes hacer vos por tu cuenta. Ah, ok. ¿Ahí se me escucha? Sí. Perfecto. Yo estoy solita acá, sí. En realidad, a mí también la verdad que los resultados son alentadores. Reconozco que estamos atrasados en el envío de las planillas, pero los cuidados nosotros los empezamos a implementar también en abril y casi en mayo también, pero siempre nos faltaba uno de los cuidados que nosotros nos propusimos, que es la protección del occipucio, y recién la semana pasada nos llegó un insumo para poder proteger el occipucio. Eso por un lado. Y después es una realidad de nuestra terapia, y ayer estaba mirando los datos, tenemos un 97% de la ocupación, digamos, de las camas en mayos. Entonces, es muchísimo la cantidad de pacientes que tenemos, y sé que nosotros estamos enviando lo más fiel, pero hay días que simplemente no se pudo hacer la observación.
voy. Los días que eso no se pudieron hacer la observación, ¿ustedes, o sea, lo contemplan, lo descartan? Esa era mi pregunta. Cuando ustedes nos envían datos a ver, lo que nosotros hacemos con las bases de datos es sacar aquellos datos que no tienen forma de verificarse porque, por ejemplo, de repente tenemos alguna planilla en donde hay un dato sobre 40 pacientes, hay un paciente que dice que tiene 650 días de internación. Eso claramente hay algún error en el envío, entonces ese dato lo tenemos que dar como nulo. Y ese dato nulo lo ponemos como un puntito dentro de la base de datos y lo que hace es o no sumar días de internación al grupo o no sumar días de cumplimiento al grupo en el caso de que sea la tabla de cumplimiento. Cuando ustedes miran lo que ustedes informan como verificación del dato o lo que sea, tienen que tratar de encontrar la forma de poder saber si se cumplió o no se cumplió con el cuidado, más allá de que lo puedan mirar cada 2 o 3 días. A veces se puede mirar con algún registro hecho hacia atrás o no. Si eso les pasa frecuentemente, tendríamos que analizar, porque lamentablemente si ustedes nos ponen no se midió, el dato es no se midió y funciona como un 0 al momento de hacer el cálculo. No sé si fui clara. ¿Se entendió, Miritza? ¿Quedó alguna duda? Perfecto, ahí escribe por el chat, sí. Sí. Leo algunas cosas que están en el chat. Otra cosa que agrega Griselda Leguizamón, dice, las LPP pasan a ser indicador del sanatorio a partir de esta colaborativa, estamos muy felices. Espectacular. Después de María de Sagrada Familia, dice, les cuento desde Sagrada Familia, aquí se nota el ajuste del proceso. Si bien nosotros ya veníamos trabajando, lo que nosotros hicimos fue auditar y supervisar más tiempo. Hoy, por ejemplo, no tenemos ningún paciente con LPP. Nosotros agregamos la evaluación nutricional que no lo hacíamos antes. Bueno, todas cosas súper positivas. WP Seda escribe, es muy alentador ver la mejora, nos interesaría saber si hay resultados parciales por centro. Los resultados parciales por centro se los vamos a ir enviando. Estamos bastante lentos porque hemos tenido que depurar bastante las bases de datos, pero la idea es sí ir enviándole los datos por centro. De todas maneras, piensen que los valores en los que estamos trabajando, que son 90% de cumplimiento, a cambios de casi al doble de cumplimiento, hablan de que en líneas generales todos los centros se han comportado parecido, porque no debe haber centros que estén muy por abajo o muy por arriba dentro del cumplimiento. Sí hemos tenido algunos centros que nos han enviado datos que nos han sido inentendibles, por los cuales los hemos tenido que poner como que no eran nulos. Por ejemplo, tenemos un centro que en el punto de días cumplidos ha puesto todos en algunos casilleros y en otros no todos. En esos casos, lamentablemente, cuando han puesto no todos, hemos tenido que sacar del análisis a esos casos particulares o ponerlos como dato nulo. Entonces, eso es algo que hay que mejorar. Pero bueno, en la medida que vayamos haciendo los datos de cada institución, les iremos devolviendo cuáles son los problemas que tienen cada uno de ustedes y podrán ir mejorando la medición. Sigo leyendo. Sanatorio Garay dice, nosotros mejoramos nuestro nivel de atención, disminuyeron los pacientes con LPP y mejoró el servicio de nutrición y se incorporó el equipo de kinesiología al trabajo. Bueno, todos los flancos, así que buenísimo también. Maravilloso. Después piso 6, dice, buenas tardes, desde La Anchorena, perdón, pero no podíamos conectarnos. Una pregunta simple, y perdón por la desprolijidad de este mes, nos quedaron pacientes del mes anterior, bastantes.
como los volvemos a incorporar, la verdad, se me está complicando la lectura, incorporar, la verdad que muchas gracias, fue muy positiva la experiencia, pudimos trabajar en equipo e incorporar nuevas herramientas, es maravilloso. Bueno, buenísimo. La pregunta de cómo incorporar pacientes que son del mes anterior, lo que pueden hacer es enviarnos nuevamente la planilla y nosotros ver cómo podemos hacer. Ni había entendido la pregunta. Está bien. Sí, hay cosas que, digamos, como decía Vivi, nos dificultó bastante el tema de ir corrigiendo e interpretando algunas cosas que nos hayan enviado. En la medida que vayamos, en todo caso, haciendo el reporte a los centros en forma individual, quizás podemos darles algunos puntos en los que por ahí son pacientes que son cosas que se pueden llegar a rescatar y por ahí podemos llegar a reincorporar pacientes que para este análisis los tuvimos que sacar porque habían datos faltantes. Pero bueno, eso ya después se los enviaremos. Lo que nos sirve, el dato global nos sirve para llegar a la conclusión de que una iniciativa que reúne muchas instituciones y que afecta a más de 1000 pacientes por mes, como ustedes vieron en el número, si estos números tienen realmente que ver con esta mejora del cumplimiento y si ustedes han sido absolutamente cuidadosos con el envío del dato de cumplimiento, muestra que 1000 pacientes por mes o más de 1000 pacientes por mes, trabajando en forma colaborativa y en una forma en la que ustedes se comprometen a trabajar en forma multidisciplinaria, pueden ser beneficiados con una dinámica de trabajo que ustedes nos contarán si les alteró mucho su vida cotidiana o no. Nos gustaría mucho que en las próximas sesiones nos cuenten cómo se sienten en cuanto a el ritmo de trabajo y en cuanto a la carga de trabajo que esto les representa, y si creen que esto es sostenible como modelo de trabajo a futuro, porque si esto lo creen como imposible, deberíamos empezar a pensar cómo transformarlo en un modelo de trabajo más que en una iniciativa temporaria. Bueno, como les decía, mientras que si alguno quiere hacer algún otro comentario, adelante, pero mientras tanto, como decía Vivi más temprano, la idea es que en algunas próximas reuniones algunos puedan compartir un poco sus logros. Hola. Sí, ¿quién? Soy Fabiana, de Fundación Favaloro. Hola, Fabiana. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, no, yo les quería comentar cómo fue la experiencia en Fundación. Nosotros tomamos como muestra la unidad de terapia 1 y terapia 2, y la verdad que es gratificante porque han ido disminuyendo las lesiones o zonas enrojecidas, se puede decir, en la Fundación desde que empezamos con este trabajo. Gratificante porque hemos recibido pacientes de otro servicio o de afuera con escalas de grado 3 y se han ido con grado 1 según la escala que nosotros manejamos. Entonces, sí, ha enriquecido mucho el funcionamiento de los enfermeros en el servicio, ya que todos están atentos a las curaciones, a la prevención, pero en el sentido de que yo tengo la curiosidad del basal, que bueno, ya nos respondiste hace rato de que el basal no nos va a mandar por media cada uno. Y con relación a lo que vos decías hace rato de los pacientes que estaban con menos de 24 o 48 horas de internación, yo directamente no lo había mandado, o sea, hice la ficha, pero no envié mandé pacientes con más de 48 horas. O sea que ese porcentaje de gente que ingresó al servicio no va a ver reflejada, yo no te la mandé, ¿está bien igual? No, eso es lo correcto, eso no es lo que habíamos quedado. Lo que pasa es que más allá de que se había quedado en ese punto,
hubo algunos centros que nos lo enviaron, entonces lo que hicimos nosotros es, si ustedes ven la diapo del tema de pacientes internados durante cada uno de los meses, hay un punto en donde lo que hicimos fue contar los días pacientes solamente de aquellos pacientes que han tenido más de 48 horas, y el análisis del cumplimiento y todo eso se hace con esos pacientes. ¿Sí? Bárbaro, entonces. Y son Gracias. más de 48 horas y menos de 45 días, ¿no es cierto? Exacto, exactamente. Que bueno, al principio teníamos pacientes que tenían, en algunos centros de rehabilitación tenían muchos días de internación, y ahora ya eso va a ir desapareciendo, porque en realidad algunos pacientes de esos pacientes se han ido de alta o han fallecido, y nos van a ir quedando los pacientes que han entrado en los últimos meses, que no son los que tienen tanto tiempo de internación. Perfecto. También era con relación a las internaciones prolongadas, como trabajo en un área crítica, hay muchos factores concomitantes o de alta complejidad, y por ejemplo, ustedes habían hablado en la reunión anterior que íbamos a hacer una columna donde poníamos observaciones, que es un factor importante de nuestro servicio, porque muchas veces no se pueden reposicionar, movilizar al paciente porque está con ECMO, balón y toda esa complejidad. Entonces, para tener en cuenta, yo también eso puse en observación en la columna que ustedes dijeron que podíamos agregar, para que tengan en cuenta ese factor agregado, ¿no? Sí, está muy bien, está muy bien. Bueno, lista. Gracias, chicas. Gracias a ustedes, gracias a vos, gracias a todos los que han trabajado, y bueno, los felicito porque la verdad es que para mí fue una gran alegría ver datos que mejoraron en los dos puntos, ¿no? Tanto en el cumplimiento como en el hecho de que los pacientes están teniendo menos eventos, o no solamente menos, sino menos graves. Acá Griselda pregunta sobre las tasas. Ella dice que armó un Excel parecido. Ustedes pueden tener el Excel que nosotros les enviamos para uso in eternum, en realidad, ¿no? Lo pueden tener para siempre. La tasa, las tasas que nosotros calculamos, que yo voy a ver si puedo ir a la tasa de úlceras por presión al ingreso se calcula con el número de pacientes que tienen úlceras por presión al ingreso sobre el total de pacientes que ingresaron al mes. Esos datos en las planillas que ustedes cargan los tienen. Después, las lesiones adquiridas cada 1000 días pacientes, como ustedes tienen una cantidad de días de internación de los pacientes, lo pueden calcular a fin de mes haciendo la sumatoria, y después sumar la cantidad de lesiones que se han adquirido, y ahí ver que tienen cuál es la cantidad de lesiones que tienen por cada 1000 días paciente. Ponen el número de lesiones, lo dividen por el total de pacientes y después lo multiplican por 1000. Las lesiones que evolucionaron a grado 3 o 4 es el total de las lesiones que evolucionaron a grado 3 o 4 sobre el total de las lesiones que existieron, ¿sí? Y el porcentaje de cumplimiento de los cuidados, de los 3 cuidados, es el total de días que se cumplieron los cuidados, cada uno de ellos, sobre el total de días pacientes observados, que sigue siendo el total de días paciente que teníamos para calcular la tasa. Después, si quieren, les hacemos una refrescadita de todos los indicadores en la página, como para que los tengan a mano y los puedan calcular ustedes también. Inés, en la anterior sesión, ¿ustedes habían quedado ya en algún cronograma de presentaciones o no? Lo que pasa es que se corrieron las fechas con la corrida de esta reunión. Tendríamos que reprogramarlas. Lo que sí les había comentado era un poco las ideas generales de cómo es lo que íbamos a presentar. Para los que no recuerdan o no pudieron estar, les comento que igualmente hicimos como una especie de un Word con las pautas, digamos, como para que tengan en cuenta, pero
pero la idea en líneas generales es contar quiénes son los que están presentando. No hace falta que muestren números, porque también como que es algo confidencial de ustedes, pero sí cuenten quiénes son, en dónde, qué características tiene el área donde trabajan, algunas cosas así puntuales que pusimos para que nos contaran cómo era la situación anterior a esta iniciativa, ya sea en cuanto al equipo, en cuanto a qué medidas tomaban antes con respecto a los cuidados de la piel, etcétera, y después qué cosas han podido lograr a partir de esta iniciativa y qué cosas todavía les cuesta, o bueno, como un poco, les digo, les vamos a mandar algunas pautas, pero es contar un poco la historia de cómo lo vivieron a esto, así como ya algunos vienen comentando, ya sea cuando abrimos el micrófono o por el chat, pero algo un poquito más armado como para que ustedes lo puedan comentar a los otros centros también, con alguna foto del equipo, etcétera. Pero les decía, las primeras, quizás la primera vez podemos hacerlo con algún voluntario, y después ya, dependiendo un poco, como decía Vivi, de cuánto vamos a extender la colaborativa, veremos si llegamos a ver todos los centros o no, pero bueno, si no alcanzan los voluntarios, capaz que empezamos a pedir así por nuestra cuenta. En el chat, Vivi, ¿podrían poner las 2 primeras filminas, por favor? Ahí igual se ven todas juntas. Ahí les puse las primeras 4. A ver si yo lo agrando, se ve un poquito más, ahí. Eso es todo lo que lo puedo agrandar. Para que se vean juntas. ¿Quieren hacer alguna pregunta con respecto a esto, o era solamente verlo? Yo quería hacer para otra consulta. La medición o la toma de datos, por lo que ustedes proponen, es hasta junio, ¿no es cierto? En principio sí, en principio es hasta junio. Por lo menos ese es el convenio que hemos terminado con ADECRA, o que hemos establecido con ADECRA. Después, si ustedes tienen interés en seguir, o si ustedes tienen voluntad de seguir, lo que podemos arreglar entre nosotros, o en una forma así más cooperativa con el Foro de Calidad y Seguridad, es hacer un seguimiento un poco de unos meses más, en donde podamos hacer un análisis tal vez de un trimestre más, ya no en el marco de la colaborativa ADECRA, particularmente, sino en el marco de una colaborativa foro colaborativo, que sería parte de tal vez nuestro compromiso con ustedes de ayudarlos un poco más. La única diferencia es que hasta ahora ustedes y las instituciones han hecho un pago por participar de la colaborativa, y los meses subsiguientes estarían haciéndola sin pagar, como para tener un poquito más de sostén en el seguimiento de los datos, y para que ustedes puedan afianzarse más en el uso de las herramientas, en el seguimiento, en la vigilancia, y en ver si los datos se sostienen en el tiempo. Bueno, perfecto. Sí, sí. Vuelvo a reiterar, a nosotros la verdad que tenemos muchísimos pacientes, y la verdad que la carga de enfermería es impresionante, y queremos, o sea, a mí me encantaría, pero la verdad que es un esfuerzo de todos, pero más el que está ahí a los pies de cama del paciente, y nosotros estamos previo también a la reacreditación, así que imagínense cómo está todo el personal, ¿sí? Ahí se juntó todo, así que solamente comentarles que estoy atrás, pero a la vez estoy muy atrasada también con algunas cosas, pero bueno, me encantaría seguir igual, obviamente. Gracias. Sí, la idea es ayudarlos un poco a consolidar, y a que tal vez puedan tener el dato de algunos meses más adelante, como para saber si esto se consolida, mejora, se sostiene.
y se convierte en parte del trabajo diario y no representa tanto esfuerzo porque ya se convierte en un hábito. Bueno, muchas gracias. Yo me Gracias tengo que ir, disculpen. Por favor, gracias por participar. Sí, en el chat hay un comentario más que dice: el tiempo de carga, de realización y seguimiento de fichas como de pacientes es muy importante, teniendo en cuenta que todos realizan también sus tareas asistenciales habituales. Y sí, yo creo que un poco también a esto apuntaba lo que decía Viviana antes, o sea, que ojalá que podamos encontrar la manera de que todo esto, quizás no con este ritmo, pero encontrar la manera de que ustedes lo puedan sostener en el tiempo. Quizás no, o sea, las pautas digamos, de cuidados seguro, y después si de alguna manera pueden quizás cada tanto realizar alguna medición como para ver que esto, o sea, no, digamos, se sostiene y no vaya cayendo el esfuerzo que llegaron a hacer en este momento. Sí, lo que se puede hacer a lo largo del tiempo, ustedes están haciendo ahora un esfuerzo de cargar muchos datos, cargarlo por paciente, y eso a veces es un esfuerzo más grande, pero que es necesario cuando uno trabaja en forma colaborativa para que los datos puedan ser válidos. Este punto de la validez, si ustedes terminan la colaborativa, ¿no? Supónganse que termina en junio, termina en julio, la terminamos en septiembre. En el momento que termina, ustedes después pueden usar la planilla que tienen global, en donde ustedes ponen la cantidad de días pacientes internados, la cantidad de días en los que se cumplen los cuidados de cada uno de los pacientes, y llevan un registro de aquellos pacientes que desarrollan úlceras por presión, que es exactamente la misma mecánica que se usa para el control de la prevención y control de infecciones. Tratar de encontrar una forma de sacar un número de 10 pacientes internados, saber cuántos días se cumplen las medidas de prevención e identificar los eventos. Eso es bastante más sencillo que lo que ustedes están haciendo ahora, y es lo que tendrían que lograr hacer una vez terminada la colaborativa para poder llevar el indicador de cumplimiento de las medidas de prevención y el indicador de eventos a lo largo del tiempo. No sé si fui clara. Creo que en líneas generales, por lo menos yo escuchando, creo que se entiende. A lo mejor podríamos ponernos como objetivo, como alguna vez, hacer esto un poco más estructurado, digamos, esta explicación que diste recién, como para que después a ellos les quede una pauta un poco más clara de cómo les conviene seguir después. Lo podemos hacer tranquilamente. De hecho, en la reunión presencial, si quieren, además de lo que les cuente Sandra de la parte de tratamiento, podemos hacer una explicación de cómo ustedes podrían seguir con la medición de los indicadores de proceso y los indicadores de resultado, sin tener que cargar datos de paciente por paciente en cada una de las fichas. Ahí Griselda dice porfis. Sí. Con mucho gusto lo haremos, y ya ustedes habiendo pasado por esta etapa de entrenamiento, que es muchísimo más difícil, deberían poder hacer una vigilancia más epidemiológica y no con tanta necesidad de validación como la que están haciendo ahora, para cada uno de sus centros. Ustedes piensen que nosotros necesitamos todos estos datos que ustedes nos envían para validar de alguna forma que los pacientes existen, que los datos son coherentes, que lo que estamos recibiendo son números reales, para poder contarles también a ustedes que las cosas suceden de una forma controlada. Una vez que ustedes están controlando solamente su centro, ustedes van a saber que los datos son de ustedes, que los datos son válidos y que no hay ninguna persona que está incorporando datos erróneos. Por eso necesitamos, en el ámbito de las colaborativas, los datos son más densos, por así decirlo, que cuando uno hace la epidemiología local y de cada una de sus unidades. Y otra cosa a tener en cuenta, más allá de esto de la medición, que creo que quizás es lo más que uno necesita un poco más de conocimiento, el resto que también ayuda al sostén es en el tiempo, bueno, muchos que han comentado que se armaron equipos y qué sé yo, entonces que esos equipos, o sea, se sostengan y se digamos, está bueno seguir midiendo, pero después que esas mediciones alguien las muestre, que se analicen, que
que se pongan objetivos, o sea, que haya una reunión así en forma más o menos periódica, y después también que se siga capacitando a la gente, o sea, por un lado quizás hacer como refrescar algunas cosas cada tanto al elenco estable, digamos, y por supuesto que si se incorpora nuevo personal, también hacer el entrenamiento adecuado de reposición, bueno, de todas las medidas que ya hemos estado hablando. Pero hay que pensar, o sea, como en las distintas patas que incluye, digamos, que se requieren para que este esfuerzo no se pierda. Ahí preguntan en el chat cuándo es el encuentro presencial. Todavía no tenemos una fecha clarísima, pero en principio sería en julio, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. En alguna de las 2 primeras semanas de julio. En cuanto lo tengamos, así como digamos, vamos a armar como un esquema de las reuniones virtuales para esto que les veníamos diciendo, de que ustedes nos vayan contando un poco cómo vinieron haciendo las cosas. También les contamos qué día queda la reunión de ENADECA. Bueno, si no hay más preguntas, nuevamente felicitaciones a todos. Gracias por estar con nosotros hoy y anímense a seguir cargando datos, enviando datos, y nos encontraremos en un par de semanas para que ustedes nos cuenten cómo les va, cómo se han sentido con todo esto, y en el interín les diremos cuál es la fecha de la reunión presencial. Gracias a todos. Gracias a todos por estar y bueno, estarán recibiendo nuestras comunicaciones por el campus. Saludos. Saludos.